Y creo que eso es una manera distinta de hacer las cosas. Hugo Guerra, analista político, y Julio Escapapietra, también analista, están con nosotros. Y discrepan, creo que en casi todo ustedes, ¿no? La verdad que no sé. Yo recuerdo a Hugo Guerra muy comprometido cuando estuvo en el comercio con la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que no he cambiado mi posición. Y justamente permíteme comenzar por mencionar algo, Nicolás. Quiero felicitarte a ti en particular, a este espacio, porque ha puesto en evidencia algo que a todos los peruanos nos ha sobrecogido. Podemos tener coincidencias, discrepancias, pero informamos, opinamos libremente. Y lo que hemos visto con la gran prensa durante el informe de la congresista Bartra es ignominioso. Creo que es el momento más... En eso tienes que estar de acuerdo, Julio, ¿o no? Por supuesto que sí. Claro, no existía el informe. Bueno, lo que pasa es que cuando la antipatía se vuelve en materia de ejercicio profesional, es decir, que alguien se especializa en ser antipático, los medios reaccionan de una manera subjetiva, y yo creo que eso está muy mal. Ahora, Hugo, ¿tú eres de los que piensa que ha habido un intento de golpe de Estado? Eso que... Definitivamente. O sea, que el domingo a las 8 de la noche iba a salir Vizcarra y iba a cerrar el Congreso. No exactamente. Eso es un documento que sí puede haber tenido una fuente incierta, pero se da dentro de un contexto muy especial. Recordemos, Nicolás, hay una persecución política clarísima. Yo no soy fujimorista, es más, yo he sido procesado por Montesinos. Por mi causa mandamos a un vocal supremo 8 años a la cárcel. Sin embargo, hay que respetar el debido proceso y siendo abogado tengo que ser el primero que lo exija. Entonces, lo que hemos visto en el caso de Keiko Fujimori es un abuso del derecho. Del otro lado tenemos a un presidente de la República que recién ayer ha puesto un freno curioso en la persecución contra el fiscal de la Nación, Chávarri. Hemos visto a un primer ministro que permanentemente ha estado amenazando con el cierre del Congreso y que ha condicionado al diálogo político a que primero se aprueben las reformas, después el referéndum y luego a que hubiera una votación justamente en torno a Chávarri. Todo esto además se produce en el momento en el que se adelanta el cambio de los comandantes generales. Y hay todavía en circulación un documento que jamás fue desmentido, que estaría firmado por el Ejecutivo precisamente para ordenar la intervención en el Ministerio Público por razones de emergencia. En el siglo XXI los golpes de Estado ya no se dan con las armas tradicionales, los tanques, las metralletas, el despliegue de los soldados, sino por el copamiento institucional y por el disloque funcional de las instituciones democráticas. Bueno, yo recuerdo el último que vivimos, casi terminamos a las patadas porque no nos dejaban entrar a Canal 4 en esa época, ¿no? Que fue a mí no me dejaron entrar a Radio Cadena. El 5, tú estabas en Radio Cadena, te pasó lo mismo. Así es, me sacaron lo llenaron de militares y ¿no? Tuve que dormir 2 noches en el Conversación. Ya, pero tú estás de acuerdo, Julio, con esto de que hay que Vizcarra está yo quiero leer conspirando un golpe de Estado. Siempre leo a mis amigos, y Hugo evidentemente lo es, y leyendo Expreso del 17 de julio, ojo, 9 días antes de que se produzca el anuncio de las reformas, Hugo escribió lo siguiente: es mi proposición que quienes no se pronuncien contra el golpismo que había de facto en el Perú están en línea de traición a la patria y ha llegado el momento de pararlos en seco. Y luego dice algo más: los mostrados audios mal habidos por IDL reporteros justifica que se instituye y sancione a cuanto corrupto se haya detectado. Pero tengamos cuidado, IDL es una ONG de izquierda radical que incluso defiende a terroristas, lo cual es falso. Desde siempre especialmente interesada en el control judicial. Y bueno, y sigue un discurso que es el mismo discurso que tienen a unos personajes tipo Barba, tipo Rey, bueno, gente que digamos tiene una posición calificada en la sociedad, pero que sin embargo tiene una gran confusión entre lo que es y no es la democracia. Y creo que IDL ha cumplido una labor realmente encomiable. Han arriesgado su pellejo por lograr que los peruanos sepamos la verdad, lo cual no los crea ni nos crea héroes falsos. Se trata de gente que ha hecho su trabajo. Yo realmente admiro a Gustavo Gorriti y sus compañeros por la labor que han cumplido, con lo cual hubo en este artículo del 17 de julio, poco antes que se llame el referéndum, no está de acuerdo. Efectivamente, yo nunca estaré de acuerdo con organizaciones no gubernamentales que no tienen la transparencia adecuada.
A mí me gustó mucho la columna de Aldo Mariatti el otro día. ¿Cuál es la principal fuerza política en el Perú? El principal partido. Hacia el principal partido, IDL. ¿Sabemos cómo se financia IDL? ¿Alguien se ha puesto a trabajar para ver quién lo patrocina desde la Open Society de George Soros? ¿Sabemos cuál es la magnitud de su trabajo en el ámbito del Poder Judicial? Se atribuyen una serie de funciones que está bien, que sean de interés público, pero ya hacen una posición de Estado permanente cuestionando desde dentro al sistema tanto judicial como al sistema político. Y peor aún, en el caso de los audios, nadie puede decir que no sean de interés público algunos de ellos. Pero ¿qué quedó demostrado? No solamente se abocaron a la filtración de audios que sí habían sido autorizados judicialmente, sino que también sacaron una gran cantidad de otros audios que no correspondían a las fechas de las interceptaciones oficiales. ¿Quién se los provee? ¿Cuál es el vínculo que puede haber desde dentro de la Fiscalía con intereses como los que defiende el fiscal José Domingo Pérez y algunos sectores de IDL? Ahora, lo que está claro es que la filtración, la filtración, está claro, no vino de Constelación. Constelación es un aparato recontra profesional, es una de las mejores cosas sin duda que tiene la policía peruana y que ha costado mucho construir, y es gente que hace su trabajo con una eficiencia extraordinaria y que tiene tal cantidad de bloqueos que es imposible que la información salga de ahí. La información se difunde cuando sale Constelación y pasa a las instancias del Ministerio Público. Así es, parece que ahí se hubiera filtrado, pero eso no es lo relevante. Está mal, está mal. ¿Cómo que pero no luego pone por delante los caballos frente a la carreta. Y yo creo que el tema es otro. El tema es que era una oportunidad de hacer una denuncia. Yo no sé qué método habrá usado Gorriti para tener esa información, pero ponerse en contra porque se trata de una ONG izquierdista o llamarle el principal partido del Perú, bueno, les están haciendo un gran favor porque levantan su imagen. Yo quisiera leer algo más. Permíteme. Porque estaba buscando tu cita. Dale. Hubo en otro artículo con la batería. No batería, fue todo para discutir. No, porque te permite aclarar quizás algunos puntos de vista y evitar que cualquiera anide prejuicios. Yo creo que eso es muy importante un periodista. Yo también soy columnista. El juego desatado por personajes siniestros que rodean al gobierno es claro. Nadie se opone a las reformas en el Poder Judicial y el sistema político. Sin embargo, constitucionalmente los proyectos del presidente son inviables y entrañan una gran falacia. Y siguen un referéndum sin ninguna base técnica y legal, exacerbando la ira contenida de un pueblo manipulado por escenario de corrupción fríamente calculado desde una ONG y cultivado por un sector moralmente desviado de la prensa. Yo tengo acá el botón de referéndum 2018. Eso es lo que estaba mirando. Porque soy asesor a mucha honra del comité que lo gestiona, porque creo que todos los peruanos tenemos como ciudadanos el deber de participar en actividades cívicas. Me encanta tu emoción cívica, pero ya que trabajas o has estado trabajando, como me comentabas, para la presidencia del Consejo de Ministros, sería más interesante que rebatir mis ideas que están plasmadas en blanco y negro, que nos cuentes quién es el famoso asesor argentino del presidente de la República y quiénes son los que realmente están trabajando con la presidencia del Consejo de Ministros, con el presidente Vizcarra, con una serie de ideas que, sin descalificarlas, en el fondo se han presentado de manera patética. Por ejemplo, todas las propuestas que se hicieron para someter a referéndum fueron calificadas por todos los constitucionalistas, comenzando por Enrique Bernales, que no se va a decir que es un hombre de derecha, ni mucho menos. Fueron calificadas como mamarrachos. Bueno, pero ¿tú estás de acuerdo con un término así? Me parece que es 100%. ¿Has leído bien los proyectos? Pero por supuesto. Porque los errores de redacción... Y los he leído como abogado. Los errores de redacción que ha habido... Tú sabes... No, déjame terminar. Sí, adelante, sí. Tú sabes que, por ejemplo, para hacer siquiera la mitad de las reformas que están planteadas ahí, se necesitan cambiar 47 artículos de la Constitución y eso lo quieren someter a un referéndum. O sea, forzado. Si tú te pudieras poner una planchita, tú dirías no al referéndum y si hay referéndum, no por los cuatro. No, yo sí creo en el referéndum, pero específicamente en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Todo lo demás, siendo necesario, no tenía la urgencia. O sea, tú vas a estar sí por el Consejo y no por todo lo demás. Bueno, no ha sido debidamente debatido. Lo que va a pasar es una confusión tremenda la que va a haber para la sociedad peruana. Totalmente de acuerdo. Pero vamos a retrasar el país. Creo que los escrúpulos de los conservadores son justamente enemigos de los cambios. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra.
porque no lo acusa a Hugo de ser alguien que esté en contra de la democracia, absolutamente. Yo creo que acá hay un problema de base, y es si es que no se tomaba una decisión, hoy no tendríamos el clima que se vive en el país, que es un clima muy difícil de manejar, pero que sin embargo está permitiendo esclarecer casos de corrupción y está permitiendo empezar a llegar a un proceso en el cual no va a haber solo estas reformas, van a tener que haber muchas más reformas. Evidentemente hubo, con el estudio técnico debido, con la redacción cuidadosa de los proyectos, que en este caso, por si acaso, si hubiera redactado esos proyectos no tendrían falla de ortografía o de concordancia como la que tiene. No serían mamarrachos jurídicos. El tema es de que eso de mamarracho es algo que dijo la congresista letona, sí. Y evidentemente te coloca también en un punto en el cual no puedes estar apoyando el referéndum y a la vez decir que son mamarrachos. Es que son mamarrachos jurídicos, pues. No creo. Bueno, es tu opinión. No te hablo como abogado. No soy jurista y humildemente reconozco que Enrique Bernal ha sido mi maestro en la Universidad Católica. Y si él mismo lo repite. No, reconozco su autoridad, pero te voy a decir que en temas políticos no lo veo como una autoridad, sino como historiador, como sociólogo. Este no es un tema político. Tú dices, Hugo, que el proceso, es decir, la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, he estado chequeando tu Twitter, no solamente es una aberración desde el punto de vista judicial, sino que además es una conspiración, porque esto sería parte de toda una operación más o menos triangulada con Vizcarra. Te pongo solamente un ejemplo de los muchos que ya se han ofrecido. ¿Qué ha pasado? Primero, no se resuelve el incidente de la recusación de Concepción Caraballo, ¿no es cierto? Todavía está pendiente de apelación. Bien. ¿Qué va a ocurrir si realmente lo recusan? Se va a caer la detención preventiva. Y mientras tanto, no se ha tomado decisión sobre los otros 10 procesados, porque ni siquiera se les ha dado la oportunidad de la defensa. Es más o menos como que capturen una banda criminal, que también han homologado, y eso es parte de la manipulación mediática, a un partido político con una organización criminal. Bien. Pero imagínate, los malditos de Surco. Capturan al cabecilla, lo ponen a buen resguardo, pero a sus 10 lugartenientes, los que llevaban la operación, le dicen no. Ahora, pero yo creo que queda claro, porque me he tomado el trabajo de leer algunos artículos y, por ejemplo, hay unos en los cuales tú defiendes a Alan García. Sí, uno de lo que probablemente está quizás más cerca de tenérsela que ver con los jueces y fiscales, aun cuando la prueba de estos temas merece un análisis como merecen todos los acusados. Y yo quisiera decir algo más. Efectivamente hay problemas con el tema de prisión preventiva y pueden haber excesos, pero en el caso de Keiko Fujimori se ha hecho una prolija investigación que ha tenido un aporte... Ha sido un mini juicio. No, bueno, ese es un criterio... ese es un criterio que tienen los fujimoristas al respecto. No me digas fujimorista porque no lo soy. No lo es, pero simplemente, a ver, si tú eres demócrata, sí, básate en los procesos constitucionales, en el debido proceso judicial. ¿Y qué cosa? No te bases, pues, en las posiciones políticas, porque si no vamos a llegar a la contradicción La prisión preventiva tiene que tener, ojo, tiene que tener unas causales, y las causales generalmente son indicios razonables de duda sobre la culpabilidad de ese inculpado. Termino un ratito. El caso de San Martín es un caso que conozco directamente porque yo he estado incluso ahí muy relacionado a una época cuando era presidente regional César Villanueva. Ahí el señor Reati es una figura. Sí, claro. Yo me siento muy orgulloso de haber sido su asesor, lo considero un gran hombre y lo considero un excelente gobernante. Escúchame, tú eres amigo de Keiko, ¿por qué no puedes ser amigo de Villanueva? No la conozco. De Alan sí. De Alan sí. Ya, bueno, yo sí conozco a Keiko, pero no soy su amigo. Bueno, el tema es el siguiente. Yo quisiera ser muy breve. Hay el caso de 48 testigos, 48 personas que declaran que ellos no donaron el dinero que dicen que donaron. Ojo, que hablamos acá de una donación de Odebrecht de más de $1.200.000. Y hablamos de comprobadamente gente que ha dicho, a mí me han llamado, me han engañado, me han hecho parecer como que yo iba a un cóctel, me han hecho parecer como que yo regalaba de mi plata. Y mucha de esa gente no tenía ni el sueldo mínimo. ¿Eso no es un indicio razonable? Es uno de los indicios razonables, definitivamente. No será prueba plena, porque falta ir al juicio. Pero creo que defender lo indefendible, como es la inocencia... Pero lo que yo quiero entender, Hugo, ¿cuál es tu teoría? Se está distorsionando, pues, una vez más. Yo no digo que haya que defender a Keiko, a Alan. Lo que hay que defender es el debido proceso, como también la proporcionalidad de las sentencias.
Acá simplemente no ha habido la más mínima garantía. Se ha hecho un mini proceso sobre el fondo de las materias. ¿Y cuál es la racionalidad? Tenemos el caso de PPK. ¿Hay más que indicios razonables? ¿Tiene una orden de detención preliminar? No. Ahora la señora Mecha Arauz también está vinculada a un proceso... Que ha dicho que es un fiscal sicario. Que es un fiscal sicario, ¿no? Bueno. Y esa es la forma de contestar frente a un informe. Meche es una diva, ¿no? Y a las divas el respeto que uno les tiene porque son hermosas e inteligentes, pero nada más, ¿no? Yo la quiero muchísimo personalmente, pero, señora, pero sin embargo, si hablamos de manifestaciones políticas, sí, pues hay un plan que es claro. Acá ha habido una lucha persistente. Primero, por bajarse a la mayoría del Congreso, cosa que lo intentaron hacer y ahí está el proceso con la compra de votos. Segundo, ha habido un proceso indebidamente llevado ante la justicia. No digo que no ameritar. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? O sea, es decir, supuestamente Volarse habría a la una conspiración, porque yo estoy tratando de entender la teoría de la conspiración. Es decir, Sí, lo yo que no se soy trata... conspiracionista. Describo la realidad. Pero lo que se trataría es, en medio del procedimiento, cuando uno termina, metes presa a Keiko. ¿Para qué? Para ejercer presión sobre los fujimoristas. Y simultáneamente le dices, ya, si tú me sueltas a Chávarri, podemos discutir. Así o sea, es. entonces, si me Condiciones para el entregas a diálogo. Chávarri, te voy a... Perdón, o pero sea, a pero Chávarri- es como que Vizcarra a Chávarri ya manejara la a Kuczynski justicia. ya le abrieron proceso el día de hoy, así que Tu ex jefe, el señor Villanueva, a mucha honra. a mucha honra seguramente. Tampoco lo conozco, no me interesa siquiera conocerlo personalmente. Te lo Me puedo presentar, es una persona muy interesante. Me parece una persona aborrecible, pero en todo caso, por su actitud pública. No sé cómo será personalmente. Tú eres como Trump, ¿eh? La manera de hablar y de calificar a la de gente. repente, pues Claro. le encanta su rosa capa, yo también lo puedo tomar, ¿no? Pero más allá de No, las toma bromas... cachaza, creo. Bueno, por la forma como habla puede ser. Pero como quiera que sea el tema, acá lo que vemos es a un señor que dice ser el primer ministro, que no ejecuta ningún plan de gobierno, porque tú mismo lo has comentado, Nicolás, en tus programas, ¿no? La reconstrucción del norte, la anemia infantil que se pretende tapar con una aplicación telefónica. En general, la ejecución del presupuesto de la República está retrasadísimo, hay un mal ánimo de los inversionistas, desconfianza de los empresarios, y encima, permanentemente, y podemos sacar toda la relación, el señor Villanueva, ¿qué hace? ¿Diálogo? No. Primero, que se apruebe el referendo. Después, que se trate del caso de Chávarri, cuando hay 140 casos en el Congreso previos. Es decir, ese señor es Bueno, un demócrata. ¿Cuál es el mensaje? Pero el propio presidente no no está acaba de leyendo el corregirlo. comercio, Hugo. No está leyendo el comercio y me preocupa mucho. Afortunadamente no, ya no leo. Te voy a contar. Porque no creo en el No, si tipo de hubieras leído la página periodismo que se económica, sabe. y lo digo mejor después del corte, ¿no? Sí, Ya. se nota que es un hombre de medios acá. Escapa porque sabe que la hora es la hora. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados Hugo Guerra y Julio Escapa. Y yo quisiera que regresemos porque va a estar con nosotros, ¿no es cierto, señora Magariño Fiorella Nolasco, que tiene una denuncia muy grave que hacer sobre cómo está marchando el proceso por el asesinato de su padre. Pero yo quería dejar para después de la pausa también la pregunta sobre esto y la denuncia constitucional que ha presentado Chávarri. ¿Es una venganza de Chávarri? ¿Es correcto lo que ha hecho Chávarri? ¿Es un sicario? ¿Cómo le ha dicho? Fiscal sicario, le ha dicho Mecha Arauz, qué bárbara. ¿No? Vamos a la pausa y regresamos para hablar de estos dos temas. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Sí. Y que tienen posiciones distintas que de alguna manera, no sé si expresan a todo lo que pasa en la sociedad peruana, pero de alguna manera dos visiones diferentes del Perú que tenemos el día de hoy. Y yo la pregunta que tengo es esto que ha pasado en las últimas horas. El fiscal Vizcarra presentó una denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski, contra Mecha Arauz y contra Carlos Brus. Denuncia constitucional por el tráfico, es decir, por el tema este de la vacancia presidencial. O ¿no? hecho activo. Lo que ha dicho Mecha Arauz es que esto es inaceptable, que el fiscal actúa como un sicario, es el fiscal sicario y que... Bueno, pero Ha sido entonces, brutal. ahí estamos ante la ley del embudo, ¿no? O sea, Chávarri resulta ser un enemigo público número uno cuando no actúa en contra de mis intereses. Yo creo que ahí es donde hay uno de los grandes problemas que hoy día enfrenta Estados Unidos. La salida de Jeff Sessions, procurador general de los Estados Unidos, por obra de Trump, tiene mucho parecido con la situación del Perú. Un gobierno que busca afirmarse pisándole la cabeza a las autoridades. Yo la verdad que sobre el caso de Chávarri tengo una posición ambivalente, pues no tengo la información suficiente, pero creo
que aquí esas declaraciones revelan de que hay la intención de parte de algunos de que no haya justicia en su verdadero sentido. Esperemos que el fiscal siga hasta el final. Mira, hay un punto con las de encuentro. investigaciones. Hay un Yo punto de quisiera, encuentro. yo quisiera responder una cosita, si me permites. Claro. Se dice de que el gobierno no hace obras. Bueno, le voy a contar, yo leo El Comercio y la página económica saca información interesante del último mes. 98 puentes están en proceso de ejecución. ¿Ah? A fines de este mes se inicia la inauguración de los primeros 22. Puentes Bailey y puentes prefabricados que se instalan rápidamente. Eso va a vincular a todo el norte. Esa es una obra de reconstrucción que está en camino. 246 escuelas están en proceso de reconstrucción también. Eso termina para el mes de febrero, para las clases del próximo año. En tercer lugar, se acaba de firmar el primer contrato por carreteras mediante una licitación con una empresa china. Por 1.300 millones de soles, 240 kilómetros, 246 millones de dólares es la inversión que se va a realizar ahí. Eso es un avance muy importante porque ha habido un boicot a las inversiones chinas de parte de algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de algunos sectores. No, yo no hago lobby, no hago lobby menos por los chinos porque no me gusta mucho el chico. Bueno. En segundo lugar, yo creo que hay un periodo en el cual el gobierno ha cometido un error, que es el error de no comunicar lo que está haciendo. Por ejemplo, no me parece que el único medio a través del cual se puede comunicar es a través del diario del Comercio. Debería poner en Expreso, en otras notas, sus notas en otros lugares para que la gente pueda leerlas y además en la red. Y creo que ahí sí hay una deficiencia motivada por el silencio que impuso la ley Mulder, una ley dictatorial, una verdadera mordaza para los medios de comunicación. Y yo termino diciendo lo siguiente, no hay gobierno perfecto, pero no podemos dejar de reconocer que el referéndum es un gran avance, un avance imperfecto, pero un avance que nos va a permitir por lo menos cumplir con la primera parte de un sueño, que es ver a un Perú con reformas, a un Perú que permita pensar que el futuro será mejor y además a un gobierno que debe terminar el 2021. Estás hablando como candidato al Congreso. Sí, no, yo no iba a decir falta, compañero, ¿no? Cuatro veces he sido solicitado para ser candidato al Congreso, entre ellos me honró Javier Pérez Cuellar y nunca acepté. No es el lugar para mí. Prefiero la prensa. Terminaste tu maravilloso recuento. Muchas gracias. Yo me siento honestamente como el país de las maravillas, ¿no? Mira esos avances, esos despliegues. No, pero te pregunto, son cosas objetivas, ¿no? Es que no lo son. Admite, pues, no seas inflexible. No, tengo que ser simplemente racional. El aeropuerto Jorge Chávez también, disculpa, el aeropuerto Jorge Chávez, que era un tema que estaba ahora parado sí estás años. hablando como político que no permites Disculpa, una opinión. no quiero contraer los vicios del Congreso. Efectivamente, los vicios. Pero si estamos hablando de un presupuesto aprobado para la reconstrucción del norte en el orden de 15.000 millones de dólares, ese fue el presupuesto. Y se ejecuta hasta ahora, casi 2 años después del Niño Costero, el 13% apenas de todo lo proyectado. Eso se llama eficiencia. ¿Cuántos niños murieron en el friaje altoandino? 700. ¿Cómo es una cifra falsa? Esa no es cierta. ¿Quién te la ha dado? Disculpa. Publicada en el mismo diario del Comercio. Pero no es una cifra oficial, ¿no es cierto? No, te pregunto. ¿Y cómo sé yo si tus cifras son las oficiales o no? No, bueno, te pregunto. No me descalifiques la fuente porque estoy usando la misma que la tuya. Está bien, perfecto. Ahora, la damos por válida. Démosla por válida. Y Nicolás me había planteado si yo soy amigo de Keiko. No lo soy. No la conozco. No la conozco. Conozco a Alan García. No soy un amigo cercano. Lo conozco, sí. En el caso de Alan García, ¿por qué creo que hay también persecución política? Lleva 48 procesos fiscales. Ha asistido a sus 48 convocatorias. ¿Le han encontrado algo hasta ahora? No. Está convocado a una nueva, ya dijo que viene. No, yo creo que sí le han encontrado. Ahí discrepo contigo. Yo acabo de escribir en Exitosa, anteayer, el recuerdo del caso del tren eléctrico de Siragusa, ¿no es cierto? Perfecto, pero... de Sanati, de cómo con esa plata compraron radiodifusor. ¿Y por qué no lo han procesado? Porque lo declararon prescrito porque estaba con el argumento de que era perseguido político y tenía de dónde agarrarse porque habían intentado, habían asaltado su casa. Ahí te equivocas. Nunca hubo prescripción. Nunca hubo prescripción. Ah, no, claro que sí. En ese caso, por supuesto que sí. La Corte Suprema declaró prescripción. Te lo paso mañana mismo, hoy en la tarde. Pero te digo, ahí hay una persecución permanente. Se ha encontrado una serie de funcionarios que salen procesados. Nelly Calderón presentó un informe impecable. Nelly Calderón, no Blanca Nelia Colán. Y Hugo Sibina concluyó como vocal instructor
que había responsabilidad, que había cometido delito de corrupción. Nelly Calderón ha sido mi alumna, curiosamente. Que dejen, Bueno, tu alumna hizo bien su trabajo. que dejen hablar a Cuba, el viceministro, que diría muchas cosas sobre cuál es la responsabilidad del presidente de la República y su secretario, particularmente su secretario en este caso. La otra cosa que me parece oprobiosa es, claro, desde las posiciones así llamadas progres, ¿no? Para no utilizar caviares y eso. No, yo no que soy todo caviar. podría ser porque es fino, ¿no? No, Es elegante, no, como no, tú. no. Qué ocurrencia. Pero el tema es que se plantea todo esto como avances. No son perfectos, claro, pero ya estamos avanzando, estamos revisando. Hemos roto el statu quo. ¿Para qué? ¿Para irnos de muelas otra vez a reformas improvisadas? ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Vamos a volver a tener que hacer otro referéndum para yo creo corregir que las reformas? habrán otros actores, o sea, tendremos nuestro Bolsonaro peruano que probablemente sea Philip Batres, y Dios en el nos otro salve, lado exactamente. Antauro Humala, y en el medio Julio Guzmán, que no está diciendo nada, No está dice calladito esperando que todos se maten, No, para por cuando ahí- estén todos muertos levantar su Se ha banderita. Van tomado a la ver. lengua con un vaso de agua. ¿Quiénes levantan a Julio Guzmán? Nadie. Si ¿Quién es lo un levanta? pobre Si no, tipo que está perdido en el espacio. Mira, los Bolsonaro son gente como Rey, gente como Barba, ya están. El mismo Philip. Pero que es amigo Philip mío, tiene perfil más de candidato. Y Tudela. Pero ¿Ah? creo yo que está haciendo esfuerzo por unirse a ese tipo de pensamiento político. Hugo Guerra, a quien siempre hemos visto como un demócrata impecable. tenemos que Soy terminar. demócrata. Tenemos pero no que soy terminar. progre, pues, en sentido de ustedes. Tenemos que terminar por el día de hoy. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana y vamos a mantener este espacio abierto, insisto, para que se escuchen todos los puntos de vista y para que la gente que tiene derecho a estar informada se forme su opinión en base a escucharlos a todos. Muchas Y que gracias. la prensa tradicional no lo está haciendo. Y no lo va a hacer, Importante. y no lo va a hacer, porque dejó de servir los intereses de la sociedad para convertirse en tremendos lobbies. ¿Ah? Y eso era una preocupación. Mira, me lo dijo a mí Alejandro Miroquezá padre. Así es. Su preocupación era que cuando él y su hermano Aurelio murieran, la empresa, ¿no es cierto?, de comunicación más tradicional del país se convirtiera en un instrumento de los ciudadanos y no de intereses Ya está haciendo ajenos. agua. El último Ajeno. balance, el último